El yo, el yo, el yo. Entonces eso está simbolizado por el rey negro. Ese color es una cosa simbólica y el rey es otra. Ahorita estoy hablando, cuando mencioné, es el color. El color del rey simboliza eso. Pero el rey negro tiene dos significados. Porque si nosotros hablamos de Cábala pura, las regiones más perfectas del Padre no hay luz y aparentemente son negras. Por eso en los antiguos egipcios, donde se educó en sus columnas olímpicas Moisés, que Osiris era un dios negro. ¿Por qué? Porque lo que es para nosotros luz, que somos imperfectos, en la perfección no es luz, sino que es oscuro. Pero como en esta relatividad la mayoría no entiende el asunto, les exhorto a ser intuitivos. En todo caso, cuando hablé del ego, estoy hablando del color del rey. Ahora bien, cuando empezamos a darnos cuenta que tenemos una psicología particular y comenzamos a ver que en esa psicología, como principio, podemos autoconocernos y autoperfeccionarnos de nuestras propias debilidades, errores y anarquía interior o caos, vamos transformando ese negro en blanco, que es el segundo rey, simbólico, en su color, no como rey, sino en su color. ¿Qué es lo que necesitamos? Autoobservarnos, comprendernos y psicoanalizarnos en nuestro mundo de pensamiento, de sentimientos, de emociones, de instintos, de reacciones motoras, en lo cognitivo, en nuestra psique, en nuestras experiencias oníricas o sueños cuando estamos en la cama y también de nuestras aspiraciones. Pero fundamentalmente nuestra capacidad de reaccionar ante nuestro semejante y ante la vida y nuestro entorno, es decir, ante las impresiones. Cuando nosotros llevamos luz a esa oscuridad, entonces resplandece el blanco del segundo rey. Eso significa que la piedra está más pulida, es decir, que aquella piedra negra, aquella piedra que desecharon los edificadores del templo, que viene a ser piedra preciosa para la construcción de los cimientos del templo, empieza a ser pulida, purificada y a brillar. Ya pasó del color negro, que también está simbolizado por el cuervo negro, y pasa al color blanco, que es el águila blanca, o es el tigre blanco o el dragón blanco, como ustedes quieran, de acuerdo a la cultura. En todo caso, viene una tercera etapa, una tercera cocción en lo que respecta al fuego del Espíritu Santo dentro de nosotros, porque dijimos que la alquimia era la cruz, y la cruz es el INRI, y el INRI es el fuego. Entonces, en la tercera etapa de nuestro trabajo interior, en la vía de la epifanía, en la vía de la revelación del Espíritu Santo en nosotros y de las fuerzas críticas en nosotros, tenemos un tercer escenario, un tercer estadio, que es cuando nuestras aguas están amarillas. Cuando dije nuestra agua, aparece un nuevo elemento analítico, interpretativo en el tema que estoy compartiendo. ¿Por qué? Porque Moisés dice que el mundo originariamente, físicamente, deviene del agua, pero del agua deviene de la luz, etc. Eso lo sabemos nosotros en Moisés, en el Génesis, cuando Dios, como divino Elohim, separó las aguas de las aguas, el abismo, etc. Entonces, cuando aparecen las aguas, es perfecto el simbolismo porque las aguas amarillas simbolizan que ya se encuentra la conciencia despierta pero iluminada. Es decir, no estamos hablando de cualquier persona, hijo de vecino de la esquina, no. Estamos hablando de un adepto de la luz, estamos hablando de un iniciado en los misterios críticos, estamos hablando de un sacerdote de los misterios de la luz en Dios, o en aquel que conoce los misterios crísticos y está pasando por ese proceso. Entonces nosotros vemos que cuando aparece el color amarillo, que es el águila amarilla, que es el dragón amarillo, entonces ese amarillo nos conecta con el color maravilloso de la purificación en la mente, porque sabemos que la mente se relaciona con el mercurio, con Hermes, Trismegisto, y todo lo que es mercuriano se relaciona con todos los procesos mentales. Y en ese proceso mental brilla el amarillo. Entonces, esto significa una pureza muy profunda del iniciado en su alma, donde ya el negro se ha trascendido en 3 escalas. Este nivel de la piedra, de su pureza, de su perfección, implica mucha eliminación del yo, implica mucho trabajo sobre sí mismo en el ego. Mucha gente dice, incluso algunos que estudiaron gnosticismo universal contemporáneo, que es el misterio develado de las enseñanzas crísticas evangélicas, pero develada científicamente, de que el yo no muere, de que el yo no se desintegra. Eso es un error. Eso es sesgar el conocimiento verdadero, porque todo el que está muriendo en sí mismo sabe y le consta los procesos de aniquilación del yo. Entonces, concreto, digo categóricamente que el yo
el ego se disuelve, se desintegra y en esa integración se libera la conciencia. Así es. El proceso es atómico, es molecular, es espiritual, es psicológico, es de toda dimensionalidad, porque el ego no es, y como no es permanente, y como no es permanente no deviene de Dios, sino que es todo lo contrario, y todo lo contrario que no devenga de Dios, muere. Esa es la realidad. Ahora, aclarada esta situación, vamos al color rojo, que es el cuarto rayo. El color rojo está simbolizado por el águila roja. Está simbolizado, dijéramos, también por ese ave fénix maravilloso que resplandece en los misterios griegos y que está simbolizado por la capa, por la túnica de los reyes. Entonces, por eso es que antes se le decía el Cristo rojo. Este Cristo rojo es el Cristo social, pero este Cristo social no tiene nada que ver con ideología política en ningún nivel, en ninguno. Hago la aclaratoria. Entonces, este carbunclo rojo, que es lo máximo de perfección de la piedra, simboliza y manifiesta de que el Cristo está presente. Es decir, las fuerzas crísticas descendieron porque ya previamente había descendido el fuego de Pentecostés o la fuerza del Espíritu Santo. Por eso es la epifanía, la presencia del Cristo. ¿Cuándo se hace la presencia del Cristo? Dicho por Pablo, cuando ya se ha pasado la tribulación, la probación, la iniciación, dijéramos venusta, o que corresponde a ese grado de perfección y que está dentro de los procesos de apostasía, tanto individuales como colectivos. Y esto es algo maravilloso. Ahora bien, ¿qué tiene que ver esto con nuestra vida diaria? ¿Qué le aportaría esto en forma útil a la audiencia que me escucha? Primeramente, enriquecer con información y conocimiento como una variable alternativa mayor amplitud al respecto del tema. Y lo segundo es lo siguiente, vamos a revisar nuestra vida. ¿Dónde me encuentro? En la etapa de perfeccionamiento del color negro representado por el primer rey, que viene a visitar y a rendirle culto y adorar a nuestro Salvador. Entonces, como el Salvador es interior y profundo, por eso es Yeshua, por eso es Emmanuel, por eso es Iesa, es nuestro Salvador interior profundo, pero a nivel particular, Él necesita, dijéramos así, la ceremonia o la transferencia que hacen los Reyes Magos, que son 4, es decir, 3 personalizados más 1 simbólico. Cuando se cumple, dijéramos, esa liturgia o ese rito natural, entonces deviene la afirmación, la confirmación y el hecho de que Él es el Hijo del Hombre. Pero claro, está recién nacido. Ahora, los 3 Reyes Magos tienen un aspecto negativo, tienen unos símbolos negativos en el inconsciente, en el subconsciente y en el infraconsciente, que está simbolizado de alguna manera en la Biblia con los enemigos de Hiram Abif y que están de alguna manera relacionados en la misma Biblia con los amigos de Job. En todo caso, también está simbolizado cuando ya el Cristo está crecido, Yeshua expandirá y está pasando por su martirio o por su drama cósmico, y en sí el símbolo es Judas, Pilato y Caifás, porque el cuarto está en todo, es decir, en la conciencia pública.